Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Iván Fernando Pacheco Márquez. Mi matrícula es AL054310. Estoy cursando la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Virtual CNCI. Radico en Celaya, Guanajuato. Realizaré mi producto integrador de la materia Base de Datos. A continuación contestaré las siguientes preguntas. ¿Qué función tiene un DBMS en la base de datos? Sus funciones son almacenar información, permite a los usuarios procesar, describir, administrar y recuperar los datos almacenados en una base de datos garantizando su seguridad. ¿Consideras que es importante? Sí considero que es importante. ¿Por qué? Y simplifica. Porque nos ayuda a tener un respaldo de toda nuestra información y modificarla cada vez que sea necesario. Por ejemplo, al realizar una base de datos de una tienda departamental que serviría para tener el control de la mercancía. La siguiente pregunta tengo que describir para qué necesitaría utilizar una tabla PostgreSQL 8.4 explicando los pasos y para qué lo utilizaría. En mi ejemplo, la voy a utilizar en el registro de alumnos y materias. Y los pasos a seguir sería poner lo que es el name, que es nombre de la base de datos, username, indicando el rol o usuario a quien estamos haciendo dueño la base de datos. El template es, tenemos que escoger la plantilla que queremos utilizar como modelo para nuestra base de datos. Encoding es el formato de codificación de caracteres. LC College es determinar el orden en el que los strings serán organizados. El otro paso sería LC State, establecer una serie de características relacionadas a la localización. La Table Space es fijar la ubicación en el sistema de archivos en la cual la base de datos almacenará los objetivos. Y por último es Connection Limit, es limitar las conexiones concurrentes. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Según tu experiencia, menciona un ejemplo en el que se podría necesitar realizar una consulta en una base de datos y explica por qué es importante que se aplique la ejecución de consultas de las bases de datos de PostgreSQL. Sería en una base de datos de una ferretería, porque es muy importante revisar si hay existencia en material, realizar inventarios y verificar si no hay redundancia de material. Siguiente pregunta. ¿Crees que es importante cuidar la vulnerabilidad de las bases de datos? Sí, por cualquier fallo que se presente, ya sea físico, lógico o humano, que pueda perjudicar la información. Siguiente pregunta, ¿cuál sería una consecuencia en caso de no contar con la seguridad necesaria de una base de datos? Pues se pierde la confidencialidad relevando datos a usuarios no autorizados. No tendría restricciones y cualquier usuario tendría acceso a la base de datos. Se pierde la integridad de sus datos que sean falseados. Última pregunta, según tu criterio, ¿qué aspecto debe cumplir una base de datos para ser segura? Pues tiene que tener un usuario y contraseña, realizar constantemente actualizaciones, asignar a usuarios que tengan acceso a la base de datos, corroborar la información capturada que sea la correcta y tener un respaldo en caso de cualquier fallo. Muchas gracias.